Muy buenos días. Qué padre que nos acompañan por este medio para juntos buscar la palabra de Dios, y de veras es un gusto poder tener a nuestro alcance la palabra de Dios. Es una enorme bendición, siéntete privilegiado. Dios te ama, Dios no ha terminado contigo, el Señor está trabajando en tu corazón, así que puedes esperar que Dios hará cosas grandes, cosas maravillosas en nuestras vidas. Entonces yo te invito a hacer una oración pidiendo al Señor su respaldo, que el Espíritu Santo nos enseñe esta palabra esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque no volverá a ti vacía, sino hará tu voluntad en medio nuestro. Señor, pedimos que nos la reveles, nos enseñes, Señor, y que podamos aplicarla en estos tiempos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo quiero hablarte esta mañana en cómo vencer el miedo. Cómo vencer este temor que de repente viene a nuestras vidas. Temor al futuro, temor ante los riesgos que vemos a nuestro alrededor. Y yo creo que en este tiempo estamos viviendo una lucha. Grandes, chicos, todos se están enfrentando al miedo. Y el miedo es algo que nos paraliza y nos estorba en los propósitos de Dios. El Señor ha venido a darnos paz, no como el mundo la da, una paz que realmente hace una diferencia sin importar qué esté pasando a nuestro alrededor. Pero realmente esta lucha está constante, día, tarde, en todo momento. Vienen pensamientos a nuestras vidas de derrota, de preocupación, de temor. Y yo quiero que me acompañes a 1 Samuel 17, verso 16, a esta historia, y se te va a hacer muy familiar a lo que estamos viviendo hoy en día. Dice: durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Un gigante de aproximadamente 3 metros, mañana y tarde alardeaba de su grandeza, intimidando al pueblo de Israel. Y esta historia la conocemos, David contra Goliat, y vemos el valor que tuvo David, vemos esa valentía, esa fe que tuvo David en medio de un momento de intimidación. El pueblo de Israel estaba totalmente paralizado por este gran guerrero que día y noche daba palabras de derrota, de intimidación sobre el pueblo, y el pueblo, escuchándolo y viendo la grandeza de este gigante, cayó en intimidación. Ahora, ¿qué es intimidación? ¿Qué es la intimidación? ¿Qué es el temor? Infundir temor, imponer respeto o acobardarse. Es lo que es la intimidación. Desanimar, coaccionar, suprimir por amenaza, el uso de amenazas o violencia para forzar o refrenar una acción. Hoy en día estamos luchando con la intimidación, con el temor a qué va a pasar mañana, qué va a pasar en el futuro. Ahora, hay unos síntomas de la intimidación en nuestras vidas. El espíritu de intimidación desata confusión, desánimo y frustración. Todo parece abrumador, difícil o imposible. Cuanto más fuerte es la intimidación, mayor es el desánimo y la depresión en nosotros. Ahora, si no se trata inmediatamente, esto va a causar que tú tomes decisiones bajo una influencia de temor. Por lo tanto, no serán buenas decisiones. Ahora, la gente por temor no siguen a Cristo. Por temor a la gente, por temor a qué va a pasar. La gente por temor no emprende o no sueña, no hace cambios en su vida. El temor viene a paralizarnos. Ahora, claro que vivimos una temporada
que nunca nos imaginamos vivir. Y es una temporada de muchos peligros, tanto para la familia, para la salud, para las finanzas. Pero hoy es cuando debemos de aplicar lo aprendido de la palabra de Dios y decidir con todo nuestro corazón confiar en el Señor. Ahora, Proverbios 22:3, acompáñame a Proverbios 22, verso 3, dice: el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Ahora, la fe nunca va a estar peleada con la prudencia. La prudencia se anticipa al peligro y la fe se mantiene durante el peligro y después del peligro. Debemos de ser prudentes en estos tiempos. Y en el mismo capítulo de Proverbios 22, pero en el verso 13, viene un versículo que pareciera prudencia, que pareciera anticiparnos al peligro, pero no es lo que se nos habla. Dice: el perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar. Qué curioso, qué curioso que se nos dice que es pereza cuando vemos el peligro y nos escondemos. ¿Qué significa? Bueno, lo que significa es que muchas veces cubrimos la postergación o cubrimos el temor o cubrimos la pereza con una falsa prudencia. Lo cubrimos y nos quedamos en un estado sin fe y sin devoción a Dios, creyendo que somos prudentes, pero la realidad es que estamos escondiendo un estado cómodo, un estado sin visión, un estado sin fe. Entonces, cuando tú y yo permitimos que el temor entre en nuestro corazón, hay unas cosas que nos estamos exponiendo a perder, que es la paz, que es la confianza, que es la valentía, que es la resistencia, es el heroísmo, es la resolución y es la seguridad. Podemos estar luchando con varios temores, como el temor a la muerte, como el temor a perder el negocio o el trabajo, temor al futuro, temor a la enfermedad. Y hasta que tú y yo no lo reconozcamos, no va a cambiar. Escucha con atención: si el diablo es ignorado, se torna más fuerte. Si tú ignoras y haciendo como que no pasa nada, puedo estar en temor, estoy escondido, ¿sabes qué? Estos temores se van haciendo más fuertes hasta que no puedes con ellos y la vida se te va a hacer imposible vivir. Obviamente Dios no quiere eso para su iglesia, Dios no quiere eso para sus hijos. Lo que tú y yo no confrontamos no va a cambiar. El diablo, cuando es ignorado, se torna más fuerte. Me recuerdo cuando estábamos esperando a nuestra tercer hija, fue niña, Alegra. Recibimos la noticia del embarazo, estuvimos contentos, pero durante el embarazo vino a nosotros un temor, tanto a mi esposa como a mí. ¿Por qué? Porque los embarazos pasados, incluso los partos pasados de nuestros dos hijos primeros, hubo riesgo. Mi esposa sufrió, mi esposa se la vio difícil. Y nosotros comenzamos a albergar un temor que no lo exteriorizábamos entre nosotros, pero llegó un momento donde pudimos ver que ese temor estaba haciendo los días más difíciles. Decidimos hablarlo, decidimos llevarlo a Dios en oración, arrepentirnos por ese temor y decidimos poner nuestra confianza en el Señor. Desde ese día cambió. El parto salió todo bien, nuestra hija ya va a cumplir 2 años. Dios es bueno, pero necesitamos acudir a Él por fortaleza y decidiendo creerle más a Él que a las circunstancias adversas. La intimidación es un espíritu y debe de ser tratado de acuerdo a eso. Si tratamos de pelear las batallas espirituales, iglesia, con armas carnales, estaremos en el mejor de los casos frustrados y peor, heridos y derrotados. Las luchas espirituales se tienen que pelear con armas espirituales. Segunda de Corintios 10, verso 3 nos dice: somos humanos,
pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos, ¿qué dice? Argumentos falsos, mentiras del enemigo que vienen a nuestros pensamientos. Por medio de estas armas poderosas que son espirituales, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Dios nos ha dado armas espirituales y es momento de usarlas. La palabra de Dios para derribar fortalezas de pensamientos, de temor y de derrota. Pero debemos de orar la palabra, debemos de declarar la palabra en oración. La palabra es vida y si tú y yo hablamos la palabra, estamos hablando vida a nuestros hijos, a nuestros matrimonios, a nuestras familias. El enemigo de la intimidación ataca nuestras almas y no será vencido a través de pensamientos positivos. No será vencido así. Nuestra arma contra la intimidación es la palabra del Espíritu. Y es ahí donde debemos de permanecer firmes, en la palabra del Espíritu. Efesios capítulo 6, verso 17, nos habla y dice, pónganse la salvación como casco, hablando de la armadura espiritual que tiene todo creyente en Cristo. Y dice, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. La palabra de Dios no funciona solo en el buró polveándose o en el librero polveándose. La palabra de Dios funciona cuando la crees, la pones por obra y la oras, la declaras en oración. Entonces es ahí donde podemos fluir en una libertad a la que Cristo nos ha llamado a vivir. El objetivo, de la intimidación es hacernos renunciar a nuestra autoridad. Cada vez que Satanás logra llenar tu vida de temor, te está despojando de tu autoridad espiritual, tornando inoperantes nuestros dones, los dones que Dios ha dado a su iglesia. Entonces estamos reducidos a operar en nuestra propia ilimitada fuerza y habilidad. Es una fuerza ilimitada la que tú tienes sin Dios. Es una habilidad ilimitada que tú y yo tenemos sin Dios. Ahora, esto cambia que en lugar de estar en una ofensiva, ir hacia adelante, siempre estemos como en una defensiva, solo soportando la vida, solo soportando los ataques, solo soportando los problemas, cuando en Cristo tú y yo podemos tener la victoria y avanzar en medio de los problemas. Entonces, conscientes de que somos vulnerables, nos retraemos a lo que es cómodo y seguro cuando estamos intimidados. Y sabes una cosa, iglesia, Dios no nos ha llamado a una vida de comodidad, a una vida que no se desarrolla en fe, a una vida donde no experimentas la bondad de Dios, donde no alcanzas promesas. El Señor nos ha llamado a vivir y a disfrutar toda bendición que su palabra nos promete. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 6 al 7. Dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. La palabra de Dios nos habla a través de lo que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le da esta instrucción a Timoteo: despierta el don que Dios te ha dado. Es nuestra responsabilidad, iglesia, despertar de la intimidación, despertar del temor que abruma nuestras vidas. Entonces, si la intimidación hace adormecer los dones que Dios nos ha dado, las oportunidades que Dios nos ha dado,
lo opuesto a la intimidación. ¿Qué despierta ese don? ¿Qué despierta los propósitos de Dios en nosotros? Bueno, lo que despierta esto es la audacia. Y yo quiero hablarte de la audacia esta mañana. La intimidación hace que una persona se retraiga, mientras que la audacia empuja hacia adelante. Y aún frente a la oposición. Y esto se logra cuando una persona pone sus ojos en Cristo Jesús. Audacia quiere decir capacidad para emprender acciones poco comunes sin temer las dificultades o el riesgo que implican. La audacia es valor, es valentía, es atrevimiento de hablar o de actuar. Ahora, ¿cómo puede una persona que ha sido intimidada obtener audacia? Bueno, la audacia que estamos buscando y que oramos por tenerla, esta valentía en medio de estos tiempos, es alimentada por el carácter de Dios. Es alimentada por los atributos de Dios. La audacia que tú y yo necesitamos, iglesia, es una audacia que viene de conocer a Dios, de conocer cómo actúa en medio de la dificultad, de conocer que para Dios no hay nada imposible y que Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos según el poder que actúa en nosotros. Ahora, no te confundas. En algunas personas que pareciera que tienen audacia, no hay virtud detrás de esta. Ellos saben las frases correctas que decir. ¿Te has topado con algunas personas así? Actúan con confianza cuando enfrentan poco o nada de oposición, pero su fortaleza no llega lejos. Es superficial su fortaleza. Su audacia es una máscara para la arrogancia o la ignorancia. Sus raíces son poco profundas y finalmente una tormenta fuerte dejará expuestas esas raíces poco profundas en su vida. Cuando el tiempo es bueno, tú no puedes ver cuán profundos son las raíces de un árbol, pero será bajo los vientos de la adversidad cuando probarán su verdadera fortaleza o quedarán expuestas. Entonces son momentos de adversidad y las raíces se están viendo en su iglesia. Si son raíces fuertes, será porque estamos fundamentados en el carácter de nuestro Dios, conocemos a nuestro Dios, entonces conociendo a nuestro Dios, el pueblo de Dios actuará y no se intimidará. La audacia viene de Dios. La que buscamos, la que necesitamos, reconocerá siempre quién es el fuerte en medio de toda situación. Y el único fuerte es el Señor Todopoderoso. Quiero leerte una historia. En el año 1735, el famoso predicador Juan Wesley viajó desde Inglaterra a Colonia de Georgia en los Estados Unidos. Y en medio del Atlántico, el buque encontró una tempestad que puso en peligro la vida de los tripulantes y de los pasajeros. Juan Wesley se encerró en su camarote, pero ahí en el cuarto donde él estaba pudo oír el canto de un grupo de moravos que se quedaban en la cubierta sufriendo la furia de la tempestad, porque no tenían recursos para comprar un pasaje con camarote. Después el señor Wesley preguntó a uno de los moravos cómo ellos y sus niños podían cantar en circunstancias tan terribles. El moravo le contestó con una pregunta. Señor Wesley, ¿conoce usted a Jesucristo? ¿Cree que a su lado hay razón para sentir miedo? Para el creyente, señor Wesley, Jesús echa fuera todo temor. Iglesia, yo quiero decirte que Jesús echa fuera todo temor de nuestras vidas. Sigamos a Jesús, pongamos nuestra confianza en Cristo y en sus promesas. David en el Salmo 27, verso 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza.
y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? David declaró que el Señor era la fuente de su fortaleza. David declaró que el Señor era la fuente de su poder, sabiendo que no hay nadie más grande que Dios. Ahora, David pudo declarar sin temor que no le temía a nadie. Ahora, no solo declaró con audacia su confianza en el Señor, sino también actuó. Entonces, el hecho de David, el acto de David declaraba que el Señor era grande. Y esta audacia le permitió cumplir su destino y gobernar justamente como el rey de Israel. La audacia viene de conocer el carácter de Dios. Viene de tener un encuentro constante con Dios en su palabra. Tiene mucho que ver de qué nos estamos alimentando. ¿Qué es lo que haces al iniciar el día? ¿Qué es lo que haces al terminar el día? Volvamos a la historia de Goliat. Goliat trató de intimidar a David no solo con su tamaño, sino también con sus palabras. Vamos a 1 Samuel 17, 41, 44, por favor. Dice, Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, es decir, a David. Él dijo estas palabras: ¿soy acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses: ven aquí y les daré tu carne a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. Pero David audazmente, con una fe audaz, declaró la fidelidad de Dios. Los hombres de Israel hasta ese momento solo habían visto cuán grande era Goliat, pero David vio cuán grande era Dios. Y luego en el verso 45, después de que David lanza su piedra con esa onda, tirando con fe, creyendo en la grandeza de Dios, en el verso 45 dice, David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombros de tus hombres, a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. David, declarando la grandeza de Dios, tira esa piedra, derriba a Goliat, y después David dice en el verso 51 que corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Así que los hombres de Israel y de Judá dieron un gran grito de triunfo y corrieron tras los filisteos, persiguiéndolos tan lejos como Gad y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saram hasta Gad y Ecrón. Amados, en nuestra debilidad, Dios siempre es fuerte. Dios no necesita nuestra fuerza. Él desea nuestra debilidad reconocida delante de su presencia y nuestra dependencia de Él para darnos grandes victorias. Ahora, la audacia de David era contagiosa. Su fe contagió al pueblo de Israel, fue una influencia positiva al pueblo de Israel, tanto que el pueblo de Israel vio caer a Goliat y en eso se van en contra de los filisteos y el pueblo de Israel tiene una gran victoria. Yo no sé qué estés tú reflejando en medio de los tuyos. Si estás reflejando temor o confianza en el Señor. Yo quiero invitarte, iglesia, que seamos faros en medio de la oscuridad, que seamos la sal de la tierra, la luz del mundo, porque el Señor está cercano y Él es fiel a sus promesas. Tú puedes tomar la palabra de Dios y aplicarla a tu vida y tener una victoria personal, aunque tus circunstancias sean otras. Tú puedes descansar en las promesas de Dios en una paz que te dará tranquilidad, no como el mundo te la da. Quiero hacerte esta pregunta.
Es tu fe tan complicada que no puedes creer, iglesia. Estas verdades son difíciles de entender para algunos, pero la realidad es que no hay dificultad en creer lo que Dios ha dicho. Pero nuestra incredulidad es necia, es necia. Queremos ver para creer. El verdadero evangelio no es complicado. La gente se queda rezagada a causa de la incredulidad. Pregúntate a ti mismo, iglesia, y contesta con honestidad. ¿Está descansando mi confianza en lo que Dios dijo o en lo que veo y experimento? Si mides todo por lo que ha sucedido en tu pasado, nunca irás más allá de tu pasado. ¿Basas tu creencia en función de lo que ves ocurrir en otro? ¿Es tu nivel de confianza en Dios medida por la fidelidad de otros? La fe complicada, amados, no mata gigantes. La fe complicada nos hace estar siempre en el país de las maravillas, en temor, soñando solamente, pero intimidados por un enemigo que lo que quiere es hacer, lo que quiere hacer es detener los propósitos de Dios en nuestras vidas. Muchos queremos que Jesús venga a nuestros hogares, pero cuando viene lo interrogamos, lo cuestionamos, ¿cómo Él va a hacer las cosas? Mejor a mi manera, Jesús. Esto es una fe complicada. Entonces, ¿qué es fe, iglesia? Bueno, fe es creer que Dios hará lo que dijo que iba a hacer. Eso es fe. Eso es fe, creer que Dios lo va a hacer. La audacia y el temor de Dios nos libera de cualquier intimidación. También te quiero hablar del temor de Dios esta mañana. La iglesia muchas veces no ha entendido el temor de Dios y esto es muy lamentable porque esto es un elemento significativo en la vida de un cristiano exitoso. Isaías profetizó refiriéndose a Jesús en Isaías 11, verso 3. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Esto quiere decir que el deleite de Jesús estaba en obedecer al Señor. Entonces su deleite, el deleite de Cristo debiera ser el nuestro. El deleite de Jesús debe de ser el deleite de la iglesia. Capítulo 9, verso 10 de Proverbio también dice, el temor del Señor es la base de la sabiduría. Conocer al santo da por resultado el buen juicio. Nos conviene tener temor de Dios. Proverbios 10, 23 al 25. Al necio le divierte, hacer el mal. Pero el sensato le da placer vivir sabiamente. Los temores del perverso se cumplirán. Las esperanzas del justo se concederán. Cuando lleguen las tormentas de la vida, arrasarán con los perversos, pero los justos, ¿quiénes son los justos? Los que tienen un temor de Dios, dice, tienen un cimiento eterno. Entonces la única manera de caminar totalmente libres de la intimidación es hacerlo en el temor del Señor. Es hacerlo respetando su palabra, obedeciendo su palabra. Proverbios 14, 26, también quiero leerte. Los que temen al Señor están seguros, dice. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Esto es el temor de Dios en la vida del creyente, en la vida de todo aquel que quiere lo bueno de Dios y que quiere el camino de Dios. El temor de Dios. Y vamos a definir qué es el temor de Dios. Bueno, el temor de Dios incluye, pero no nomás es respetarlo. Temerle significa darle el lugar de gloria, honor y reverencia, acción de gracias, alabanza y preeminencia que Él merece. Ahora, nota que digo que Él merece.
no lo que nosotros pensamos que Dios merece, es lo que Él merece. Entonces, Él mantiene esta posición de bendición para todos los justos, todos los que temen de Él, en las vidas de ellos cuando lo estiman a Él, cuando sus deseos son más y pesan más que los nuestros. Entonces rechazaremos lo que Dios rechaza y amaremos lo que Él ama, temblando en su presencia ante su palabra. Entonces el temor de Dios asegura una bendición constante y futura de todos aquellos que le honran y le obedecen. Quiero decirte, iglesia, que vamos a servir y vamos a obedecer a quien le temamos. A quien le temamos. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 6:24 dijo: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Esto fueron palabras de Jesús. Esto nos habla de que si le tememos a quedarnos sin dinero, le vamos a servir al dinero. Si le tememos a Dios, le vamos a servir a Dios. El temor de Dios no es una doctrina del Antiguo Testamento. Es un camino de vida actual para hoy en día. Si amas a Dios, solo le temerás a Él. Y tu temor de Dios eliminará temores innecesarios en tu vida. Eso te puedo asegurar porque es palabra de Dios. Amados, en estos días me ha dado mucha carga lo que muchos creyentes escuchan, miran y leen en sus hogares, preguntándome si realmente hay una diferencia en lo que hace al mundo, preguntándome si realmente lo que estamos consumiendo nos está edificando o nos está apartando más de Dios, esclavizándonos al temor. Muchos creyentes, en su búsqueda de ser equilibrados, normales y aceptados por la sociedad, se han olvidado que Dios no llama normal a lo que el mundo llama normal. Cuando tú amas la verdad de Dios y le temes solamente a Él, vivirás una vida de consagración y de fidelidad a su palabra, honrando su escritura, honrando su carácter. Primera de Pedro 1:15 dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. El temor a Dios produce confianza y valentía. No es un espanto por tener miedo al castigo, es una reverencia por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, actuar o reaccionar, el temor de Dios nos lleva siempre a actuar y no a reaccionar en nuestra carne. Yo quiero preguntarte en esta mañana: ¿actúas o reaccionas ante las presiones que estás viviendo? Proverbios 29:25 dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. La intimidación es un lazo que atrapa, pero el temor del Señor produce confianza y valentía, las herramientas necesarias para ser libres del temor. Confianza y valentía. Amados, la presión revela lo que hay en el corazón del creyente. Somos como los sobrecitos de té de manzanilla. Hasta que no entran en el agua caliente, sale lo que hay dentro de ellos. Te pregunto esta mañana: ¿tú reaccionas o actúas en tus diferentes circunstancias? Quiero contarte del contraste de dos reyes. Vamos a ver al rey Saúl, el que fue antes del rey David, rey de Israel. Dice 1 Samuel 13, verso 11. Pero Samuel preguntó: ¿qué has hecho? Saúl le contestó: vi que mis hombres me abandonaban
y que tú no llegabas cuando prometiste, y que los filisteos ya estaban en Micmas, listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Gilgal, y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras. Este fue el diálogo entre Saúl y Samuel. Verso 13. Mire lo que responde el profeta Samuel a Saúl. ¡Qué tontería!, exclamó Samuel. No obedeciste el mandato que te dio el Señor tu Dios. Si lo hubieras obedecido, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre. Desafortunadamente, Saúl se quebró debajo de la presión. No actuó, él reaccionó. En realidad él estaba desobedeciendo a Dios, porque a un rey no le competía presentar este sacrificio que solo los sacerdotes de Dios podían presentar. Entonces Saúl termina ofendiendo a Dios por la presión a su alrededor. Sus hombres lo estaban abandonando, había una circunstancia adversa. Entonces él reaccionó en su carne pensando que era lo mejor. Y vemos el rey David como, a diferencia de Saúl, él fue un hombre conforme al corazón de Dios, porque la Biblia lo llama así de David. Y es impresionante cómo él se logra este título: un rey, un hombre conforme al corazón de Dios. David, en situación de gran presión, buscaba siempre el consejo de Dios. Primera de Samuel 30, verso 1, dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negueb y Siclag. Habían destruido Siclag y los habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Las dos esposas de David, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo, estaban entre los que fueron capturados. ¿Puedes imaginarte el dolor que sintió David? Su familia había sido raptada. Ahora, como si fuera poco, en el verso 6, en el verso siguiente, dice: David ahora se encontraba en gran peligro, porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas, y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. David podría haberse rendido, comenzar a perseguir al enemigo u otra forma de apaciguar a sus hombres, pero mira lo que hizo en lugar de eso. David no reacciona en su propio criterio, en su propia prudencia, no reacciona en sus fuerzas. Dice el verso 7 y verso 8: entonces le dijo a Abiatar el sacerdote, traerme el efod. Así que Abiatar lo trajo, y David le preguntó al Señor: ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le dijo: sí, persíguelos, recuperarás todo lo que te han quitado. Aún bajo la tremenda presión, David no se mueve hasta no recibir el consejo del Señor. Él se fortalecía volviéndose al Señor. Iglesia, fortalécete en el Señor. No actúes en temor, no reacciones intimidado. Busca al Señor, búscalo para que Él te fortalezca y puedas recibir victoria de parte de Él. Lo que había parecido sin esperanza se convirtió en una gran victoria. Nada es muy difícil para nuestro Dios. David le temía más a Dios que a sus hombres, y Saúl le temía más a sus hombres que a Dios. ¿A quién le temes tú? ¿Tienes un temor y un respeto por lo santo? ¿Tienes un temor y respeto por la palabra de Dios? ¿O le temes más a quedarte sin dinero, a que venga algo sobre tu vida? ¿A quién le temes más? David actuó mientras Saúl reaccionó. Esto solo le dio confianza a David, la presencia de Dios, el buscar la dirección de Dios.
Cuando tú y yo tenemos un temor de Dios, estamos equipados con la valentía para actuar y no reaccionar. Vuelvo a leer Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 1, versos 6 al 7. Dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y autodisciplina. Miremos cómo estas tres virtudes produjeron en David algo que lo llevó a resistir toda intimidación. Estas tres virtudes: poder, amor y dominio propio, autodisciplina. Poder porque él conocía a Dios y sabía que era más grande y poderoso que cualquier cosa que pudiera enfrentar. Amor porque David amaba más a Dios que a sí mismo. Y dominio propio porque David no se iba a mover hasta que tuviera la palabra o la mente de Cristo. No importa cuán grande fuera la presión. Cuando nuestros espíritus, iglesia, están llenos del poder del Espíritu Santo y de amor de Dios, y la palabra del Señor es prioridad para que nosotros nos movamos a través de ella, entonces es como vamos a ser libres de la intimidación. No es simplemente tener una de estas tres virtudes, sino es la combinación de las tres la que nos sostiene en medio de la adversidad. Si así lo fuera, Pablo hubiera mencionado solo al poder o al amor o al dominio propio. No, se mencionan las tres, inspirado por el corazón de Dios, por el Espíritu Santo. Y yo quiero invitarte en esta mañana que te pongas sobre tus pies y que comiences a orar de esta manera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti agradecidos, porque no estamos solos, porque en Cristo Jesús todo temor puede ser echado fuera. Señor, pedimos que venga a nuestro corazón una audacia que está basada en tu carácter, en tus promesas. Señor, imparte a nuestras vidas un mayor temor de ti, un respeto por lo santo, un quererte agradar a ti, Señor, en todo momento. Que venga a nuestras vidas el poder de tu Espíritu Santo, que el amor de Dios fluya en nosotros, Señor, y que un dominio propio, espíritu de dominio propio, esté en nuestras vidas. Señor, que en el nombre de Jesús no reaccionemos en nuestra carne, que actuemos siendo dirigidos por ti. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, que cuando veamos situaciones financieras difíciles, no reaccionemos en la carne, que actuemos, Dios, que cuando estemos pasando por problemas familiares, que no reaccionemos queriendo tirar la toalla, Señor, sino que actuemos buscando tu consejo, buscando sabiduría. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias. Oramos para que se despierte el don de Dios en nuestras vidas, en tu iglesia. Porque no hemos sido llamados a un espíritu de intimidación, de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que se ha echado fuera, Señor, el temor de nuestros hogares. Que no estemos retraídos, Señor, en el nombre de Jesús, ocultando el temor con prudencia. No, Señor, que tengamos fe. Sí, Dios, en medio de un ambiente de prudencia, pero con fe, trabajando para el Señor, obteniendo promesas, conquistando reinos, Señor, tapando bocas de leones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dile al Señor: derrama tu poder sobre mi vida, derrama tu amor sobre mi vida, en el nombre de Jesús. Y que venga sobre mi vida espíritu de dominio propio, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Antes de seguir orando por
por el tema que vimos hoy, yo quiero invitar a todos los que me están viendo que no han recibido a Cristo en sus corazones. Yo no te hablo de religión, yo no te hablo de un mandamiento de hombre, yo te hablo de tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. La Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay ningún justo, ningún santo. Muchas personas dicen: yo no le hago daño a nadie, yo nunca he matado a alguien, yo nunca he robado, yo soy tranquilo, solo trabajo y me dedico a mi familia. Amado, pero delante de la ley de Dios, todos hemos fallado en alguno de los mandamientos de Dios. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, es una muerte eterna. Por eso Cristo vino a morir en la cruz por nosotros, para el momento en que tú y yo nos arrepintamos de nuestro pecado y confesemos a Jesús como nuestro Salvador. Él nos salva y escribe nuestro nombre en el libro de la vida. Estamos de paso en esta vida. Hay una vida eterna. Decide hoy vivirla con Jesucristo en la eternidad y no apartado de Él en el infierno. Jesús vino a librarte del infierno. Jesús vino a darte una nueva vida. Acéptalo con todo tu corazón. Ya no rechaces esta oportunidad. Puede ser esta tu última oportunidad. Dile al Señor ahí en tu lugar: Señor, perdóname por mis pecados. Yo me arrepiento de ellos. Señor, hoy confieso que tú eres mi Señor y Salvador y abrazo tu sacrificio en la cruz. Señor, porque reconozco que no soy santo, no soy justo. Solo a través de tu sangre puedo ser justificado, no a través de buenas obras. Señor, sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias porque tú eres fiel a tu palabra y cumples tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te invito a mantener tu fe en Jesús, a seguirte congregando y seguirlo solo a Él siempre. Amén.